Qué lindo que es en esta mañana poder estar juntos con ustedes compartiendo, amén, celebrando de esta reunión. Viste que nosotros, ¿cuántos son hijos de Dios los que están acá? Somos hijos de Dios, tenemos un mismo Padre, pertenecemos a una familia espiritual. Y viste que hay personas que van a disfrutar del día, salen a pasear, salimos como familia a disfrutar de un día a tomar mate, a hacer un picnic. Hay gente que le gusta, a los varones les gusta, hay varones que le gustan ir a la cancha, a ver un partido de fútbol, ¿o no es así? A las mujeres también les gusta juntarse para tomar una salida con sus amigas, a tomar un té, a disfrutar. Y tenemos un montón de cosas que nos ayudan a recrearnos, a disfrutar de la vida. Pero también venir a la casa de Dios para nosotros es una necesidad. ¿O no es así? ¿Para cuántos es una necesidad? Necesitamos venir a buscar a Dios. Necesitamos venir a adorar a Dios. Necesitamos venir a escuchar palabra de Dios para nuestras vidas. Así que en esta mañana es una alegría, es un gozo, un placer poder compartir con ustedes. Como decía el pastor Martín, que ya seguramente debe estar en cesta y ya habrá llegado a donde tenía que llegar. Gracias por la invitación, le dije, por considerarnos para compartir la palabra. Les manda saludos a mi familia, muchos no las conocerán. Hay hermanos y hermanas que me conocen. Yo estuve hace 2 o 3 meses atrás en el instituto compartiendo una materia con algunos de ustedes. Así que volverles a ver es una alegría, ¿sí? Un gozo poder estar con ustedes. Les manda saludos mi esposa, se llama Marisol. Mi familia está compuesta por Marisol, que es mi esposa, y tengo 2 hijos, un varón de 16, Lautaro, y una nena de 12 años, Denalyn. Así que ellos se quedaron allá en GPS y me está acompañando uno de los líderes de la iglesia en esta mañana, se llama Enrique. Nosotros estamos pastoreando, como dijo Martín, en la ciudad, en el partido de Ezeiza, en la localidad de Espegazzini. Nuestra iglesia se llama GPS, ¿sí? Gracia, perdón y salvación. Y tenemos ese nombre porque siempre decimos, es la manera de poder de alguna manera comunicar que nosotros como iglesia somos quienes le damos dirección a las personas que están sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vos sos un GPS. Amén. Si bien tu iglesia se llama Nuevo Amanecer, qué bueno es saber que cada uno de nosotros somos un GPS de Dios para conducir a los perdidos a Cristo. Pregunto, antes de compartir la palabra de Dios, no es mi espacio, no es mi iglesia, pero ¿hay alguien que nos esté visitando por primera vez en la iglesia o no? Por si hay alguien, ¿no? Bueno, porque hago esa pregunta porque a veces es importante, ¿no? Hay personas que nos visitan, familias, amigos, y justamente habrá algún GPS alrededor para abrazarlo, para acercarlo, para poder compartirle sobre Jesús. El pastor Martín me contaba que estaban en este mes con la propuesta, trabajando sobre que era el mes de la santificación. Así es, quiero compartirte una palabra, si puedes abrir tu Biblia, en el libro de Josué, capítulo 3. Es un pasaje, una historia, un relato sobre el pueblo de Dios interesante, ¿sí? Ya minutos, horas, a metros o a kilómetros ya de entrar a la tierra prometida. En el libro de Josué capítulo 3 vamos a leer ahí un relato bíblico. Pero antes, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? Para pedir al Señor que nos guíe, para pedir al Espíritu Santo que nos hable, que nos edifique. Porque la palabra de Dios, si hay algo que hace, es edificarnos. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias, Dios. Gracias porque pudimos adorarte, gracias porque hemos podido levantar tu nombre en alto. Gracias porque en esta mañana, Espíritu Santo, desde que hemos comenzado esta reunión, tú nos has estado abrazando, tú nos has estado abrigando con tu presencia y hemos glorificado tu nombre. Pero ahora, Dios, queremos disponer de nuestra mente, de nuestro corazón y de todos nuestros sentidos para que tú nos hables a la luz de tu palabra. Señor, nos disponemos, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, y que tu palabra en esta mañana nos edifique, que tu palabra en esta mañana nos corrija, que tu palabra en esta mañana traiga fruto a cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Tenés Josué capítulo 3? Sí, ahí, desde el verso 1 al verso 5, vamos a estar leyendo. Me va a ser más cómodo, lo dejo acá abajo. Josué capítulo 3 dice: Josué se levantó de mañana y de todos los hijos de Israel, y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan,
vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y el verso 5, ahí concluimos con la lectura de la palabra, dice: y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué importante es recordar que Israel tenía una misión. Yo siempre digo, estamos acostumbrados a escuchar en nuestras plataformas, en nuestros cultos, hablar de que Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene? Amén. Y cuando vos decís, ¿cuál es ese propósito? Y empezamos a buscar la forma de explicarlo, ¿no? Y entendemos que dentro de ese propósito está la misión de Dios revelada para nosotros, para la iglesia, para cada uno de sus hijos. Lo mismo ocurría con Israel. Israel tenía una misión. En este caso la misión de Israel era poder llegar a la tierra prometida y poder vivir allí, ¿no? Poder conquistar esa tierra que Dios le había prometido a sus antepasados y poder desarrollar sus vidas, poder llegar a ese lugar y poder vivir en aquel lugar donde Dios les había prometido que tarde o temprano iban a llegar e iban a estar. Y esta era la misión de Israel, llegar a ese lugar. Y me encanta porque hay una declaración fuertísima que hace Josué en el verso 5, donde previo a cruzar el río Jordán, Israel ya había visto milagros. ¿Sí? Quienes conocemos la historia y sabemos todo lo que atravesaron durante 40 años en el desierto. Israel vio la mano poderosa de Dios, cómo lo sacó con mano fuerte. ¿De dónde dice la palabra? De Egipto. Vieron milagros tras milagros. No era la primera vez, no era la única vez. Muchas gracias, tengo duda, gracias. No era la primera vez ni la única vez que Israel iba a presenciar, que Israel iba a experimentar, que Israel iba a ver un milagro de parte de Dios. Hace un rato el pastor Martín decía, ¿cuántos necesitamos un milagro de Dios, ¿no? Antes de orar, y oramos uno por otros, por milagros, ¿no? Milagros físicos, milagros emocionales, espirituales, milagros que vengan de parte de Dios, que intervengan en nuestras vidas. Israel no era la primera vez que iba a experimentar o a presenciar la manifestación de Dios de una manera prodigiosa a favor de ellos. Y aquí hay una orden que Josué le da al pueblo previa a ver la manifestación, previa a ver el obrar, previo a ver la maravilla que Dios iba a hacer. La orden que le da Josué en el verso 5 a Israel dice, Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos quieren ver maravillas de Dios en su vida? Amén. Sabemos que para ver maravillas de Dios necesitamos de fe, ¿o no es así? La fe es fundamental. La Biblia nos habla que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Necesitamos fe para que las cosas ocurran, para que las cosas activen, para que las cosas sucedan. La fe es fundamental en la vida del cristiano. Pero muchas veces hacemos énfasis en verdades bíblicas y a veces dejamos de lado un tema tan importante como hoy Nuevo Amanecer, o como en este mes Nuevo Amanecer está enfocado, que es la santificación de nuestras vidas. Seguramente que en estos 16, 17 días que van del mes ya habrán ahondado en el tema, ya habrá predicado el pastor, ya habrán hecho aperturas en cuanto a esto y están trabajando el tema de la santificación. No sería nada nuevo que yo venga y te diga lo que significa o lo que tiene que ver con la santificación. Alguno me podrá dar de algunas definiciones, pero la palabra santificación nos habla de que seamos apartados, ¿no? La palabra santificación nos habla de que seamos personas consagradas, ¿sí? Apartado, consagrado, separado, ¿no? Para una tarea específica. Una tarea específica. Y te estaba hablando que Israel tenía una misión, que era llegar a la tierra que Dios le había prometido. Pero Israel tenía esa tarea porque Israel era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo a través del cual Dios se dio a conocer, era el pueblo a través del cual Dios se dio a conocer al mundo, se dio a conocer su poderío, se dio a conocer a la humanidad. E Israel tenía esta misión, pero no era una misión
Así nomás. Era una misión que tenía una condición. Decí conmigo, misión más condición. Porque esa misión más condición iba a ocurrir que ellos vieran maravillas de parte de Dios. Y es ahí donde me quiero parar un segundito. La iglesia en los tiempos que estamos viviendo no tiene que dejar de soñar, de esperar, de creer y de querer ver maravillas. Hola, ¿cuántos quieren ver maravillas de parte de Dios? No hablo solamente acá en tu iglesia, en nuestra sociedad. ¿Cuántos cristianos, y hablo siempre en plural y yo me pongo en la bolsa, estamos descreídos? Estamos descreídos de que la cosa no pueda cambiar. Hola. Seguramente, algunos me dirán, no, pero la Biblia dice que el príncipe, que Dios le ha dado autoridad, que el príncipe de este mundo es Satanás y que bla, bla. No, y es verdad. Todo eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos una misión que Dios nos ha dado. Y esa misión tiene como resultado ver las maravillas de Dios a través de su iglesia. ¿Cuántos son iglesia acá? Somos iglesia de Cristo. Sos iglesia de Cristo. Y Dios quiere a través de tu vida dar a conocer sus maravillas. Pero esta es la condición. Esta es la condición importante que quiero en esta mañana que podamos tener en cuenta a través de este mensaje. Josué le había dicho, santificaos porque Dios va a hacer maravillas. Qué importante es recordar, como te dije, que nosotros también tenemos esa misión como iglesia. Me salgo de Israel y me vengo hoy a nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo, que tenemos una misión que tal vez ahora no es ir a poseer físicamente una tierra, que no es ir a conquistar, que no es ir a derribar muros, que no es ir a derribar reyes o conquistar gigantes, pero sí tenemos una misión que Dios nos ha dado, y esa misión es poderosa. ¿Cuántos creen que la misión que Dios nos dio es poderosa? Poderosa porque tiene que ver con que podamos ver las maravillas del Señor. Quiero destacar, antes de seguir avanzando, que para Israel esto de santificados porque Jehová hará maravillas mañana, que iban a ver el Jordán abrirse y luego de abrir el Jordán iban a conquistar aquella tierra. Israel tenía que santificarse, y cuando hablamos de santificarse hablamos de tres momentos simultáneos para nosotros, para los hijos de Dios. Tres momentos simultáneos que se dan en nosotros. Cuando nos enseñan en los institutos bíblicos, hablamos que la santificación es instantánea, progresiva, y algunos hablan de una santificación completa que se va a dar cuando ya estemos en la eternidad. Una santificación instantánea ocurre cuando nosotros recibimos y abrimos nuestro corazón a Dios. Automáticamente la palabra nos muestra, nos revela, nos enseña que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu, ahora vamos a leer algunos versos bíblicos, el Padre, el Hijo, el Espíritu, la palabra, son quienes nos santifican. Quien hace esa obra de transformación en nosotros, porque nada puede hacerse por mérito, esfuerzo o por logro humano. Es algo que comienza, decid conmigo, comienza. Comienza con Dios. Comienza con Dios, pero continúa. Continúa con una decisión que vos tomás día a día, con una decisión diaria. El Señor dice a través de su palabra que Él nos santifica, pero como titulé mi mensaje, hay un llamado permanente a ser santificados. Si Dios nos ha santificado, ¿por qué nos llama de manera permanente a ser santos? Como leí hace un rato, ser santos porque yo soy santo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos innumerables pasajes de Dios llamando a quienes ponen la fe en Él a santificarse, a apartarse, a consagrarse para lo que Dios quiere hacer. Y es importante que podamos entender el por qué consagrarnos. Y te decía de la santificación que la podemos describir de tres momentos simultáneos. Te dije en esta forma específica, instantánea, progresiva, ¿no? Y algún día forma completa cuando estemos en la eternidad con el Señor. Pero también la santificación nos habla de que a través de ella hay purificación. Cuando nos santificamos, ¿qué pasa? Nos purificamos. El Señor nos purifica. ¿Qué es purificar? Limpieza. Limpiarnos de toda impureza. La Biblia nos revela que estamos limpios y que somos purificados a través de la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Él nos ha purificado. Él te ha transformado, Él te ha cambiado, Él te ha limpiado
cuando hablamos de santificación, hablamos de purificación, de limpieza. Pero también hablamos de consagración. Cuando venimos a este lugar a buscar palabra de Dios, cuando venimos a este lugar a levantar el nombre de Cristo en alto, porque venimos a consagrarnos. ¿A quién? A Dios. ¿Estás consagrando? ¿Estás consagrando tu mente? ¿Estás consagrando tu espíritu? ¿Estás consagrando tu vida? ¿Estás consagrándote a Dios porque queremos más de Él y menos de quién? Menos de nosotros, ¿no? Menos de este mundo. Pero la verdad, ¿a cuántos se les hace difícil? ¿A cuántos se nos hace difícil entender que la santificación que se revela o se manifiesta a través de esto, de la purificación, la consagración, es algo que Dios quiere hacer a nosotros a través de su palabra, a través del Espíritu, de forma diaria y permanente? Te decía que la purificación es la limpieza, la consagración. Nos consagramos a Dios porque estamos destinados a una misión que Dios nos ha dado como iglesia. Y ahora vamos a ir a unos pasajes en el Nuevo Testamento. Y no solamente purificar y consagrar, sino también separarnos. Si hay algo a que Dios nos llama de forma permanente, es a estar separados del pecado. ¿Cuántos creen esto? Y trabajamos, luchamos. Encontramos allí al apóstol Pablo en innumerables ocasiones nos habla de que hagamos fuerza, de que presentemos resistencia, de que rechacemos, de que renunciemos, de que nos despojemos. Son todas acciones para que nosotros de forma diaria podamos despojarnos de todo pecado, de aquello que no agrada a Dios. Y todo esto, hermano, encierra, engloba, habla de nuestra santificación. Cuando Josué le dijo a Israel, santificaos porque Jehová hará maravillas, a uno le quisiera agregar a la palabra grandes maravillas. Me gustaría, quedaría, ¿no? Santificaos porque el Señor hará grandes maravillas, grandes cosas el día de mañana. Y el día de mañana estaba cercano. El día de mañana para Israel era algo cercano. Lo mismo que para nosotros. Creemos y caminamos que las maravillas de Dios son para mañana, que las maravillas de Dios están cercanas. Pero ahí te toca a vos, ahí me toca a mí como iglesia. No podemos solamente quedarnos con que necesitamos fe. No podemos quedarnos con solamente que necesitamos creer. La iglesia que Cristo viene a buscar tiene que ser una iglesia ¿cómo? Santa, limpia, pura. Y qué importante es. Cuántos temas de discusión, cuántas charlas que se dan en las mesas con pastores, con amigos. Cuando hablamos, cómo se refleja la iglesia hacia el mundo. ¿Qué nos da ser cristianos? Nos da lo mismo ser cristianos a cualquier costo, de cualquier manera. Y a veces hablamos y hacemos mucho énfasis en grandes valores o virtudes del reino de los cielos, como dije hace un rato, como la fe. Pero ¿cuántas veces hay mensajes que digo son los menos populares, que tienen que ver con cuando Dios nos llama a santificarnos, a apartarnos, a consagrarnos, a purificarnos, porque Él quiere hacer algo a través tuyo, a través mío? ¿Cuál es la relación que encontramos entre consagrarnos, santificarnos y experimentar las maravillas de Dios sobre nuestras vidas, sobre vos que sos la iglesia de Cristo y sobre mí, perdón? En 2 de Timoteo, quiero leerte un pasaje bíblico. 2 de Timoteo, capítulo 2. El apóstol Pablo dice lo siguiente. No voy a leerte todo el verso bíblico. ¿Conocen la lectura que está en el capítulo 2? Donde nos habla que tenemos que ser un obrero, ¿cómo? Aprobado. Un obrero aprobado ¿por quién? Por los hombres, por las instituciones. Si no, le está hablando Pablo, un obrero aprobado por Dios. Y empieza a hablar de unas características, unas situaciones. Y en el verso 20 dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y ese sos vos y ese soy yo. Ese somos nosotros, la iglesia. Ese es el instrumento que Dios busca. Ese es el instrumento al que Dios quiere usar. El apóstol Pablo le estaba diciendo a través de Timoteo esto, ¿no? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado
por Dios. Hermanos, aquí está la relación de experimentar maravillas de Dios a través de nuestra vida. Hablamos de una santificación instantánea que ocurrió en el momento que vinimos a Cristo, donde Él nos limpió, nos purificó de nuestros pecados. Pero cuántas cosas de las cuales Dios hoy en día nos tiene que seguir purificando. Cuántas cosas que hoy Dios nos tiene que seguir limpiando. De cuántas cosas que Dios hoy nos tiene que seguir transformando. No es que Dios no las quiera hacer. Dios las quiere hacer. Pero ¿cuánto depende de Dios y cuánto depende de vos? ¿Cuánto depende la santificación de lo que Dios quiere hacer y cuánto depende de lo que vos dejás que Dios haga en tu vida? Y el apóstol Pablo estaba diciendo, si alguno se limpia de estas cosas, ahí había unos problemas, unas discusiones, algunas situaciones donde provocaban, ¿no?, situaciones contrarias a la palabra de Dios. Y el apóstol dice, si alguno se limpia de estas cosas, logrará ser un vaso, ¿no?, de honra para Dios. ¿Cuántos quieren ser personas que honren a Dios? Personas que honren la palabra, personas que honren el llamado de Dios a su vida, lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, una iglesia que honre a su Padre, una iglesia que honre a su Salvador. El apóstol dijo, si alguno se limpia, nos está hablando de la purificación. Denme un segundito que acá se me trabó. Nos está hablando de la purificación. Si alguno se limpia de estas cosas. A ver, ahí está. Nos está hablando de purificar. Será un instrumento de honra, consagrado para algo. ¿Cuántos sabe que nos consagramos para lo que Dios quiere hacer a través nuestro? Nos consagramos porque somos hijos de Dios, porque somos el instrumento de Dios, porque somos la iglesia de Dios, porque somos las personas que Dios ha escogido, que nos hemos acercado a Él. Pero acercarnos a Dios también implica esto: transformarnos, que Dios nos transforme, purificarnos, ser cambiados por su palabra. Escucha esto, la santificación es obra de Dios, pero Dios no santifica a nadie a la fuerza. ¿Escuchaste eso? La santificación es obra de Dios, pero Dios no santifica a nadie a la fuerza. Por eso Josué le estaba diciendo a Israel, santificaos porque Dios hará maravillas. Se santificaron y vieron a Dios, pero en el momento que dejaron de santificarse, en el momento que dejaron de consagrarse, en el momento que dejaron de rendirse a Dios, también padecieron las consecuencias. Y decime si no hay una similitud, un paralelismo. No nos pasa a nosotros lo mismo. Cada vez que nos santificamos, nos consagramos, nos acercamos más a Dios, vemos el favor, vemos el mover, vemos la mano de Dios a nuestro favor. Pero cada vez que nos alejamos más de Él, cada vez se hace un poco más difícil, ¿o no? Tratamos de nosotros hacer lo que Dios no hace. Tratamos de suplir nosotros lo que vemos que Dios, aunque Dios es un Dios de gracia, aunque Dios es un Dios de misericordia, aunque Dios es un Dios de amor. Pero hermanos, es nuestro trabajo que Dios nos santifique, dejarlo que Dios nos santifique. Recuerdo, la santificación es obra de Dios, pero Dios nos santifica a la fuerza. Por lo tanto, hay un rol muy importante, tuyo y mío, en la santificación. Algunos pasajes bíblicos no los busques, si alguien toma nota te los voy a recordar mientras te los leo, para recordarte como dije hace un rato, que somos santificados por el Padre, cómo la Biblia nos habla, porque esto no es mérito nuestro. No es que hablamos de santificación y tiene que ver con una obra que yo hago. No. Esto nace en el Padre. Esto es algo que solamente Dios lo puede hacer, del cual Él nos hace parte, pero también tiene que ver con tu voluntad de dejar que Dios siga santificando, consagrando nuestra vida para ser ese instrumento que pueda llevar a cabo la misión de Dios. Que te voy a leer un pasaje que todos conocemos en 1 de Pedro capítulo 2. Pero la santificación, somos santificados por el Padre. En 1 de Tesalonicenses 5, 23, 24 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, no hay santificación a medias. Todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Hablamos de todo lo que nos compone, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, aún nuestro cuerpo. Hermanos, cuando nos rendimos, cuando nos entregamos a Dios,
no lo podemos hacer a media. Y cuando hablamos de esta santificación, no es una santificación externa, no es una santificación interna, es una santificación completa. Es interna, pero también se manifiesta externamente. También se manifiesta externamente en los hijos de Dios. Que vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. La santificación en cuanto al Padre, pero también el Hijo, Jesucristo. Dice en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar, ¿para qué? Para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, para santificarnos. Su sufrimiento fue también ¿para qué? Para santificarnos. Su padecimiento, lo que vivió, lo que atravesó Jesús, fue para poder también santificarnos. También nos habla la palabra de Dios en 1 Corintios 6:11, la santificación a través del Espíritu Santo. Y quiero leerte Juan 17:17, donde también nos habla de la santificación a través de la palabra. Juan 17 está allí cuando Jesús ora por sus discípulos. ¿Se acuerda cuando ora al Padre? Habla el Padre: Señor, ruego por ellos. Yo ya me voy, pero ellos se quedan acá. Y una de las declaraciones que Jesús le dice es: santifícalos en tu verdad. Porque yo voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo, pero no son del mundo. Hermanos, nosotros estamos en este lugar, estamos en este mundo, pero si hay algo que el Señor siempre nos recuerda es que no somos de este lugar, que somos peregrinos, que tenemos una misión que sí es ir a la eternidad con Cristo. Esa es una misión que tiene que ver con nuestra vida, con la eternidad. Pero también hay una misión en esta tierra, aunque no somos de ella, pero vivimos en ella, aunque estamos acá de paso, pero hay una misión que Dios nos ha dado. Y así como Jesús oró por sus discípulos, dijo: santifícalos en tu verdad. Y el verso 17 de Juan 17, tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios es la que nos santifica. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es la que te santifica, es la que te purifica. A mí me encanta, siempre recuerdo este verso bíblico, cuando allí estaban los discípulos y algunos dicen que se volvieron atrás y se alejaron de Jesús. Y Jesús le dice: ¿vosotros también queréis ir? Y Pedro le dice: ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde iremos si solamente vos tenés palabras de vida? Qué hermosa declaración. Qué hermoso cuando uno viene a la casa de Dios a buscar esa palabra de vida. Qué hermoso es cuando nos acercamos a su palabra sabiendo que ella nos va a inspirar, que ella nos va a hablar, que ella nos va a sanar, que ella nos va a corregir. Porque si su palabra hay algo que también hace, ¿qué es? Corregirnos. ¿Tenés disposición en tu corazón en esta mañana o en este tiempo para que Dios te corrija a través de su palabra? Porque la santificación, hablamos que nos purifica y nos consagra, pero tiene que ver con esto de que Dios también nos corrige, nos limpia. Hermanos, somos santificados a través de la palabra. Y te hablé de la misión de Israel, pero también nosotros tenemos una misión. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10. ¿Quién no conoce que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado, pueblo consagrado, pueblo santificado, pueblo con una misión. Decir, somos una iglesia con una misión, un pueblo de Dios, una iglesia con una misión. Y aclara: ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblos, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y acá está nuestra misión, hermano: anunciar las virtudes. Me cruzo con mucha gente, con amigos, ex amigos, familiares, conocidos y de todo un poco, ¿no? Gente que me dice: yo no voy a la iglesia, pero le hablo a mi vecino de Dios. Gente que te dice: yo no practico esto, pero siempre que puedo le digo que vaya a la iglesia, que le va a ir bien, que Dios le va a ayudar. Y encuentro como algo que no tiene
sentido. Mucha gente que empuja, mucha gente que quiere decir, pero gente que no tiene su vida consagrada, gente que no tiene su vida apartada, gente que no tiene su vida entregada. Gente que de alguna manera se hace eco de esta palabra. Dicen anunciar a Jesús, dicen anunciar sus virtudes, pero ellos no viven esas virtudes. Ellos no están bajo la influencia del reino, del amor de Dios, porque no caminan con Dios. Y hermanos, esa es nuestra misión como iglesia, poder anunciar las virtudes, pero no a cualquier costo. Es importante que entiendamos que en los tiempos que estamos viviendo, la iglesia tiene que marcar, esta expresión que la he escuchado desde que nací, la iglesia tiene que marcar la diferencia. No por cómo nos vestimos. No por, va a la iglesia porque va. ¿A dónde va un domingo a las 9 de la mañana con un libro negro? Ya ni libro negro, porque ahora la llevamos en el celular, ¿no? Pero bueno, por ahí camisa, corbata, traje, o no, o alguna forma de vestido, y ya ha cambiado un poco la cuestión. Pero no hablo que marquemos la diferencia por algo que vean afuera, por algo externo que puedan ver en vos o en mí, sino que la iglesia necesita marcar la diferencia en su forma de vivir. Que la iglesia necesita marcar la diferencia en los tiempos que estamos viviendo, porque somos gente consagrada. ¿Para quién? Para Dios. Consagrada por Dios y para Dios. Consagrados. Estamos destinados a cumplir con la misión que Dios nos dio. Y gloria a Dios que la hemos abrazado. Por lo menos yo la he abrazado, no sé vos. Pero abrazar esa misión de anunciar sus virtudes, su amor, su gracia, su misericordia. Pero claro, qué importante es eso, poder acompañarlo con una vida santificada, con una vida apartada, con una vida, ¿no? Hoy que mucha gente se siente mal porque no puede hacer lo que el otro hace, no puede decir lo que el otro dice, no puede ver lo que el otro ve. Pero la iglesia de Cristo es diferente a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Los que tenemos a Cristo, los que hemos puesto nuestra fe en Él, sabemos lo que nos demanda renunciar y cambiar aquellas cosas que este mundo tal vez las tiene como ganancia, ¿no? Tal vez este mundo las tiene como ganancia, como conquista, pero nosotros sabemos que en el camino de Dios no son más que pérdidas, no son más que cosas que tal vez nos alejan de nuestro Señor. Hermanos, tenemos una misión, es anunciar sus virtudes. Las virtudes de aquel que nos sacó, como dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Pero ese traslado que hizo, nos sacó de la oscuridad, nos trajo a la luz, nos sacó de la condenación, nos trajo a la libertad. Ese cambio, hubo una transformación, hubo una consagración, hubo una santificación, algo que Dios nos ha apartado para Él. Y qué hermoso es que vos y yo podamos reconocer como iglesia que Dios nos ha llamado a ser esos instrumentos de honra. Si alguno se limpia, decía el apóstol Pablo, de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y qué bueno es que en esta mañana podamos estar acá estas personas que quieren ser útil y que están dispuestas. ¿Cuántos están dispuestos? Dispuestos, ¿no? Creo que fue en alguna oportunidad que escuché al pastor Martín decir, hay mucha gente que dice estar dispuesta pero nunca estar disponible. Martín lo dice, ¿no? Me quedó, lo escuché a Martín en una de las charlas o en algún lugar, digo, me gustó Martín, la agarro, ¿no? Y muchas veces gente que dice, pastor, cuente conmigo, pero cuando lo llamá, cuando lo vea, llama, no, pastor, lo que pasa es que se me enfermó el perro, el gato. Y qué importante es que Dios no solamente está buscando gente dispuesta, sino gente que esté disponible, gente que entienda que Dios la quiere usar. Una iglesia que sepa que no solamente debe hablar, sino que también se debe consagrar. Y cuando venimos y nos acercamos a Dios, cuando venimos a los cultos, cuando venimos a las reuniones, este es un tiempo ¿de qué? De consagración. Tal vez dejas tiempo de descanso. Tal vez dejas tiempo, ¿no? De disfrutar con amigos, con familia. ¿A cuánto les pasa que el familiar te dice, escuchame, mirá que llevamos los ravioles, no tenés... Y ya te están tentando, llevamos los ravioles, la salsa, el postre. Vos ponés la casa y estás pensando, pero tengo culto. Bueno, pero un domingo que no vayas al culto, ¡tan! No decís vos que Dios está en todas partes y ya te empiezan a hacer la psicológica, ¿no? Los mundanos empiezan a usar la palabra. Falsos intérpretes.
Esos no usan la hermenéutica con un buen sentido. Pero ya y vos empecé a decir, claro, pastor me va a entender. Si el 4 domingos tiene el mes, 3 que vaya, 1 que falte. Y empezamos a usar ese mecanismo de pensamiento. No está mal. No estoy hablando de lo que esté mal o esté bien. Pero ¿cuántas veces? Situaciones que nos quieren alejar de este tiempo de consagración. Donde Dios nos santifica. Cuando estamos alabando y cuando estamos adorando. Yo no sé si a vos te pasa. Pero qué hermoso, viste que el pastor te decía y una de las chicas, qué hermoso, cuántos disfrutaron cantar, cuántos disfrutaron. Pero qué hermoso, no es solamente el disfrute, sino el sentir que algo está pasando en ese momento. No, que cuando adoramos a Dios en el reino, en el mundo espiritual, cosas acontecen. Si alguno se vino triste, algo empieza a pasar en tu interior. Algo empieza a pasar, si alguno vino desanimado. Si alguno está atravesando alguna situación o si alguno le ha fallado, porque no es que venimos solo con los problemas de tristeza, de dolor y angustia. Venimos con pecado. ¿No venimos con pecado? Y aún cuando estamos adorando, algo nos empieza a incomodar. Y tal vez, claro, tal vez muchas veces, yo siempre digo, antiguamente nos enseñaban y nadie quería confesar su pecado antes, porque te exponían de una manera que, ¿no? Todos sabían que estaban pecados porque te hacían sentar al fondo, no te dejaban participar en nada. Pero qué importante saber que la palabra de Dios nos revela y nos enseña. Dice que aquel que encubre su pecado no prospera. Pero el que los confiesa y se aparta, a ella no, haya el bien, haya el perdón, haya misericordia. Hermanos, yo digo, ¿por qué no nos enseñan eso siempre? Esconder el pecado no te vayas. Claro, lo primero que atinamos a hacer es a esconder nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras impurezas. ¿A quién le agrada? ¿Quién va a llamar al pastor y va a decir, pastor, te quiero contar que no, me acabo de mandar una macana, mira, hice esto? No. Pero cuando hay una bendición es lo primero que decimos, pastor, que Dios hizo esto. Y lo contamos con gozo y con alegría. Pero qué hermoso es saber, como siempre digo, que el único que puede juzgarnos, ¿quién es? Nuestro Señor. Dios nos ha mandado, Dios nos ha llamado. Como iglesia tenemos la misión de proclamar las grandezas, las maravillas de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón. Un Dios que restaura. ¿Cuántos creen en un Dios de restauración? Un Dios que restaura, un Dios que sana. Y hasta muchas veces decimos, un Dios de oportunidades. ¿A cuántos Dios les ha vuelto a dar una oportunidad? Levanta tu mano. ¿Dios te volvió a dar una oportunidad? Hay varios acá que estarán por la segunda, por la tercera, por la cuarta. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y en esta mañana o en este mes, en este tiempo, Dios quiere que sigas consagrándote, santificándote, que entiendas que Él te ha apartado. Como dice su palabra, dijimos, tenemos una misión. Pero también para nosotros, así como Israel para ver las maravillas de Dios, tenía que santificarse. La iglesia de Cristo debe vivir en una permanente santificación, en una permanente consagración. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que se aparten, que se alejen. Y justamente acá hay un tema específico que Pablo estaba trabajando con esa iglesia. Que se aparten de la fornicación. Que cada uno sepa tener su esposa en santidad y honor. No en pasión desordenadas como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie, que ninguno ofenda. Dice, ni engañe en nada a su hermano. Porque como ya hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado inmundicia, sino a santificación. Iglesia, necesitamos santificarnos cada día más. Te hablaba que la santificación tiene que ver con esa purificación, con esa limpieza. Y me encanta porque te decía, cuando comencé este mensaje, te hablaba de una consagración, una santificación instantánea y otra progresiva que se va adquiriendo. Y mirá lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando, decí conmigo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo está llamando una santidad que debe ser perfeccionada. O sea que hay algo en lo que nos tenemos que ocupar.
hay algo en lo que tenemos que trabajar, hay algo en lo que vos y yo. Esta palabra dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra perfeccionando da la idea en el original de madurar, de algo que necesita madurar, que necesita completarse, algo que Dios comenzó, pero de que depende de vos, de que pueda ir ¿qué? Madurando. ¿Cuántos necesitamos madurar? Madurar en la fe, madurar en el carácter, pero también madurar en nuestra santificación, en nuestra entrega. Hermanos, ahora se viene la temporada del calor. No sé cuánto tiene aire acondicionado acá en la iglesia. Ahí veo, en casa. Pero ahorita que viene el tiempo del calor, y vos ves que el aire no empieza a tirar frío, ¿no? Y de repente vos decís, ¿qué le pasó? Y antes de llamar al Servi, porque perdón si hay alguno que arregle aire acondicionado, pero antes de llamar al Servi, tomamos manos propias, tomamos, ¿no? Por nuestras propias manos nos hacemos lo que instalamos. No, amor, yo me preocupo. No. Me fijé ahí en YouTube, ahí hay unos videos que te explican. Tal vez no vas a tocar nada, pero hijito, ya vi el modelo, sé cómo se abre. Sacamos la rejillita, ¿no? La telita. Y vos decís, acá, porque esto te impide el paso del aire, ¿no? No tira el aire purificado porque está lleno de tierra, de mugre, de toda la maleza ambiental. Y ahí vamos, lo sacudimos, algunos lo lavan, le pasamos, lo ponemos y de repente ya nos damos que sopla un poquito más de lo que soplaba antes. Nos empezamos a conformar con eso, ¿no? Pero así como te hablo del aire, que viene el tiempo de usarlo. ¿Por qué? Porque viene el calor y todos queremos evitar sufrir lo menos posible el calor y estar fresquito y lo limpiamos. Un proceso de limpieza. Es lo que nosotros necesitamos, pero no por temporadas. No porque venga el verano, porque venga el invierno. Nosotros necesitamos purificarnos de forma diaria y permanente. No solamente los domingos cuando vengo a buscar una palabra de Dios. O cuando vengo a traerle mis problemas, mis conflictos, mis pecados. Necesito que Dios me limpie, me purifique. ¿Cuándo? Todos los días. Porque esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Una iglesia limpia, pura y santa. Una iglesia que tiene una misión. Pero esa misión la lleva a cabo viviendo en santidad. Necesitamos hacer una revisión interna en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay algunas frases que quiero dejarte y concluyo con cómo perfeccionar o cómo madurar nuestra santidad. La santidad del creyente es vital para agradar a Dios. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin santidad, nadie, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. Hermanos, necesitamos entender que la santidad en la vida del creyente es vital para agradar a Dios. La santidad debe ser nuestra meta diaria y constante. Y en Hebreos 12:1-2 dice, despojémonos, ¿no? Despojémonos de todo, dice, despojémonos también de todo peso y de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve. En esta versión, que tan fácilmente nos envuelve. Dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado. Tal vez en esta mañana haya personas que digan, yo no tengo pecado, pastor, soy pecador como todos, pero estoy tranquilo en que no estoy caminando en pecado. Pero tal vez tenés un peso, una carga que hace tiempo estás llevando, que hace tiempo estás arrastrando, que también hace que tu caminar sea como lento. Y Dios quiere en esta mañana que saques esa carga, ese pecado, ese peso que en esta mañana está alentando, está haciendo tu caminar lento. Dios nos llama a ser santos, pero también Él nos capacita para ello. Amén. Dios nos llama a la santidad, pero Él nos capacita para que nosotros podamos ser personas que le agrademos. Personas que podamos vivir día a día renunciando a lo que este mundo, a lo que esta sociedad nos ofrece con tal de que nos alejemos, con tal de que nos distraigamos. Decí conmigo distraer. Uno de los males más grandes de este tiempo de nuestra sociedad es la distracción. El entretenimiento nos distrae. El entretenimiento termina siendo a veces un peso que nos desenfoca de nuestra consagración. ¿Escuchaste? Distraernos con el entretenimiento. Las redes, el celular, Instagram, Facebook, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero no, vieron que los papás siempre dicen, no, pero trabajo con el celular. Y nuestros hijos aprenden lo que ven en nosotros. Hermanos, 3 cosas y termino.
Yo no sé si vienen los músicos o cómo hacen, pero ¿cómo nos perfeccionamos o maduramos en la santidad? Nuestra santificación madura, escucha esto, nuestra santificación madura a medida que incrementa nuestra dependencia del Espíritu Santo. ¿Escuchaste? Tu santificación, tu consagración madura, se perfecciona a medida que incrementa tu dependencia del Espíritu Santo. Alguien dijo en alguna oportunidad, no se trata de cuánto yo tengo de Dios, sino de cuánto Dios tiene de mí. Ser consagrado, cada día santificarse, cada día purificarse, tiene que ver no con cuánto vos tengas. Podemos decir, no, porque Dios me hizo esto, Dios me dio lo otro. Pero ¿podrá decir Dios eso de vos, de mí? Tengo de el carácter, tengo de su palabra, tengo de su mente, tengo de su corazón, tengo de su tiempo, tengo de su disponibilidad. En segundo lugar, nuestra santificación aumenta o se perfecciona cuando crecemos en obediencia. Dijimos cuando tenemos mayor dependencia del Espíritu Santo, pero también cuando crecemos en obediencia. ¿Cuántos saben que se puede crecer en obediencia? Necesitas crecer en obediencia. Necesito crecer en obediencia. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, como hijos, no se conformen, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios, sino al contrario, vivan de una manera completamente santa. Porque Dios los llamó, porque el Dios que los llamó es santo. Pues las Escrituras dicen, sed santo como yo. No se conformen como hijos obedientes, no se conformen a como vivían antes, sino que obedezcamos a Dios. Y en tercer y último lugar, perfeccionamos y maduramos en nuestra santificación. Se madura y se perfecciona a medida que adquirimos un mayor grado de compromiso y de responsabilidad. ¿Con quién? Con la palabra de Dios. Un mayor grado de compromiso y de responsabilidad con la palabra. Hay personas que dicen, a mí me gusta cómo predica el pastor, a mí me gusta escuchar la palabra en la iglesia, pastor, me cuesta mucho leerla en casa porque no la entiendo, o porque esto, o por lo otro. Pero también tenemos que entender que como iglesia, que como hijos de Dios, crecemos, maduramos en nuestra santificación cuando hay un mayor compromiso, una mayor responsabilidad con la palabra de Dios. Jesús dijo, cuando oró por ellos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si vamos a leer sobre la palabra de Dios, tenemos en cada libro de la Biblia alguna recomendación, algún llamado a obedecer la palabra. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Que en esta mañana recuerdes que hay un llamado constante y permanente. Es para vos, es para mí. Acá no es que es para la iglesia, o es para líderes, o es para pastores. Hay un llamado a consagrarnos de forma diaria y permanente a todos los que hemos puesto la fe en Cristo Jesús. Y si eso implica purificar, si eso implica renunciar, si eso implica volverse a Dios, si eso implica un montón de decisiones que tomás, este es nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Este es tu tiempo. Este es tu tiempo para decirle, Señor, yo quiero ser ese instrumento. Señor, yo quiero ser ese instrumento útil. Yo quiero ser, ¿no?, ese vaso de honra, útil, dispuesto para toda buena obra que Dios quiere hacer. Y yo sé que en este lugar, porque conozco al pastor Martín, cómo trabaja, cómo ora. Cuando hablamos, habla con pasión de su iglesia, habla con pasión de quienes congregan, de quienes trabajan en este lugar. Y sé que hay una iglesia consagrada, que no le vine a hablar a una iglesia distraída, que Dios no le vino a hablar a una iglesia que está desenfocada, pero que Dios vino a recordarle que esa consagración es diaria y permanente. Señor, en esta mañana bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella nos direcciona, ella nos perfecciona. Ella trabaja, Dios mío, nuestro carácter, pero también trabaja en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestros pensamientos. En esta mañana, Padre, estamos aquí hombres, mujeres. Estamos aquí una iglesia, Padre, que tiene una misión.
la de anunciar las virtudes, las de anunciar tus virtudes, Padre. Esas virtudes, Padre, que transforman esta realidad que el mundo vive y atraviesa. Esas virtudes, las virtudes de tu amor, las virtudes de tu perdón. Estas virtudes que se manifiestan a través de los santos, de esos hijos, de esas hijas que caminan, Dios mío, cada día para agradarte a ti, Señor. Señor, en esta mañana aquí estamos porque necesitamos de ti. Señor, estamos en este lugar, hemos venido a glorificarte porque eres tú también el que nos limpia, eres tú el que nos purifica, eres tú, Señor, el que nos santifica. Es tu palabra la que nos santifica. Santifica el espíritu, santifica la mente, santifica nuestro cuerpo. Señor, que en este tiempo haya una iglesia que camine en santidad, una iglesia que esté dispuesta a renunciar, Padre, a las cosas de este mundo para adquirir, para tomar, para caminar, para perseverar en el llamado, en la misión que tú nos has dado, Señor. Por eso te glorificamos, por eso te exaltamos en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Dios. Te glorificamos, oh Rey. Te exaltamos, Señor. Padre, límpianos, purifícanos, sigue transformándonos. Que cada día haya nuestra voluntad, haya nuestra decisión, Dios mío, de acercarnos a ti, de depender cada día más de ti, Espíritu Santo, de ser obediente y tener compromiso y responsabilidad con tu palabra. Señor, te glorificamos y bendecimos tu nombre en este día. Gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús.